¿Cuántos de nosotros hemos conocido historias de niños rechazados por sus padres? Tal vez el hijo de un drogadicto, de una prostituta, alguien que no quiso tenerlos y que al final cuando nacieron los regalaron, no querían saber nada de ellos. Y hay familias que los abrigan con amor, los tratan con bondad, con valor, con dignidad. Pero al final, ¿cuántas veces la historia no ha terminado donde los hijos crecen y rechazan a sus padres o a sus padres adoptivos? Quieren conocer quién era su verdadera familia, conocer a sus padres biológicos y terminan en una historia de ingratitud. ¿No será que eso nos puede pasar a nosotros también en la vida espiritual? Cuando el Señor nos encontró sin valor, nos encontró hundidos en el pecado. Nos adopta, nos ama, nos da valor, nos da dignidad. Y al final nosotros lo rechazamos y terminamos regresando a la vida antigua. Hoy vamos a hablar de esto justamente. La lección es la lección número 8, de esclavos a herederos. Vamos a analizar cómo es que el Señor nos quiere hacer salvos, nos da amor, nos trata con bondad. Y a veces nosotros, en lugar de vivir vidas de gratitud y fidelidad, regresamos a los rudimentos del mundo. Quédate con nosotros, estamos listos para iniciar el repaso de esta lección número 8 de esclavos a herederos. En un momento, iniciamos. Queremos darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 8 de esclavos a herederos y queremos agradecerte el valor de tu presencia. Esperamos que este repaso sea de bendición para tu vida, como lo ha sido para la nuestra al estudiarla. Y ahora queremos compartirla. Y tenemos 3 invitados y un servidor listos para compartir el contenido de esta lección tan hermosa. Pastor Isidro, una vez más, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Es un placer estar aquí saludándoles, hermanos. Esperamos que Dios siga derramando bendiciones abundantes. Y vamos a repasar esta lección que sin duda alguna nos ayudará en nuestra vida espiritual. Esclavos herederos, pastor. Qué buena ilustración, ¿no? Sí, es lo que a veces podemos olvidar. Toda persona que conoce al Señor Jesucristo dejó de ser un esclavo. Al pecado se transforma en un heredero. Pero qué pena que a veces nos guste otra vez volver a ser esclavos. Y yo creo que por eso esta lección debemos estudiarla y debemos ayudar a pedirle a Dios que nos ayude a tratar de entender el concepto de los herederos de lo que Dios ha prometido para sus hijos, ¿no? Maravilloso será. Pastor Julio Armando Díaz, gracias por estar con nosotros una vez más. Usted del Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestro campo. Sí, muchas gracias, pastor. Estamos aquí con mucho gusto. Y realmente es una lección muy importante porque vemos cómo el apóstol Pablo descorre, explica, aclara muchas cosas que están confusas, ¿verdad? Y creo que aquí vamos a aprender mucho acerca de lo que Pablo está queriendo decir en Gálatas. Y bueno, creo que como dijimos en la introducción de la lección o al principio de este trimestre, es una lección tan importante que Martín Lutero fue transformado por esto, ¿verdad? Así que creo que es una lección muy importante. Claro que sí. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Pastor Abraham Ramírez, gracias. Sí, pastor, pues nuevamente aquí para ver lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, nuestro estatus cambia completamente, ¿no? Pasamos de ser esclavos a herederos. Y qué herencia tan magnífica tiene Dios para nosotros, pastor. Y qué lamentable que el apóstol Pablo vuelva otra vez a reprender a los Gálatas porque parece que se olvidan de que son herederos. Se olvidan de que han sido adoptados por alguien que les da amor, que les da dignidad y les da valor. Sí, el disgusto de Pablo es que esa manera de pensar, de querer volver a ser esclavos, pues viene por la influencia de otros que vienen a molestarlos, ¿no? En su manera de que ya estaban libres en Cristo Jesús y ahora los quieren volver esclavos otra vez. Bueno, vamos a analizar esta lección. Los 3 puntos serán muy sencillos. Número 1, cambio de estatus, tomando en cuenta lo que dijo el pastor Abraham. Cambio de estatus es el primer punto. El segundo, de regreso a la esclavitud. Y el tercero, adoptados y herederos. Si les parece, vamos a hacer una oración, así como estamos, para iniciar nuestro repaso. Cariñoso Padre, nos colocamos en tus manos, agradecidos en primer lugar, porque tú nos adoptaste como tus hijos, Señor. Nos diste valor, dignidad y amor. Y ahora tenemos que vivir como personas felices
y tenemos la dicha de vivir también como personas agradecidas. Que estos conceptos puedan entronizarse en nuestro corazón, en nuestra mente, y de la misma forma podamos expresarlos en este repaso. Guíanos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, primer punto, cambio de estatus. Pastor Isidro, una triste condición en la que el Señor nos encontró, nos cambia el estatus, aceptamos a Jesús en nuestro corazón, los bautizamos, somos ahora nuevas criaturas, ¿verdad? Y eso es justamente lo que vino Jesús. Sí, nosotros tenemos que recordar que Pablo comienza con una introducción en el capítulo número 3, el versículo 29, que es donde les habla del cambio de estatus. Dice, y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham. Es decir, aquellos que no eran descendientes de Abraham por la carne, el hecho de aceptar a Jesús, nosotros que éramos gentiles, nos convierte en descendientes de Abraham y conforme a la promesa herederos. Es decir, Dios cambia el estatus por completo. Antes éramos esclavos del pecado, porque el pecado esclaviza. El pecado no desea nada positivo para nosotros, degrada al ser humano, lo hunde, termina con la imagen de Dios en él. El pecado realmente transforma a una persona. Entonces, lo interesante aquí es que el Señor Jesucristo dice que hubo un cambio de estatus, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es. El Señor Jesucristo dice aquí mismo en Gálatas 4:4, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. A mí siempre me ha encantado este texto combinado con el texto de San Lucas 19:10, donde dice, bueno, es que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Así que el Hijo del Hombre vino, es decir, no se quedó en el trono celestial, Él vino cumpliendo una función, cumpliendo el tiempo. Nosotros podemos ir al tiempo de las profecías de Daniel, se cumple en tiempo, en forma, llega el Señor Jesucristo, y lo interesante es que llega encarnado. No llega como el Rey de Reyes y Señor de Señores, no llega como la gran majestad que es, Él llega humilde. Porque Dios no deja que la salvación se produzca al azar. Él mismo interviene, por eso dice, vino. Y después viene una de las razones básicas por las cuales Él viene, dice que vino a buscar. Pero a veces nos quedamos con el asunto de la búsqueda, que nosotros a veces podemos buscar a las personas para dos cosas, para condenarlas o para felicitarlas, ¿va? Porque para esas dos cosas a veces buscamos a alguien, ¿no? Pero dice que no tan solo él vino a buscar, después agrega el otro término que es muy claro, en San Lucas 19:10 dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, ¿quién se había perdido? Pues la raza humana. Nosotros los seres humanos estábamos perdidos, hundidos en el pecado, hundidos en el fango, como decimos comúnmente, estábamos con la soga al cuello o con el agua, la teníamos ya aquí en la barbilla. Es decir, no había esperanza para nosotros. Pero el Señor Jesucristo viene. Y entonces al venir Él, toda persona que le acepta como su Salvador personal cambia de estatus, porque ya no es un esclavo del pecado. El libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, los cambió de estatus, de esclavos a hijos de Dios. Eso es algo extraordinario. ¿Y cómo demuestra una persona que cambió de estatus? Porque a veces es la gran pregunta, ¿no? Pues a través del bautismo, de lo cual habla la lección de ahora. Por eso es que tenemos que aceptar aquí, para nuestros hermanos que nos ven y para los hermanos que asisten a la iglesia, pero que aún no sean bautizados, que el bautismo es el que marca mi decisión de ser o no ser hijo de Dios. Correcto. O sea, porque yo puedo aceptar a Jesús como mi Salvador personal, pero el bautismo es mi testimonio público ante toda la gente que me rodea de que Jesús es mi Salvador personal. Así que mientras una persona no se bautice, pues no está diciendo que es una nueva criatura, porque él ni siquiera ha aceptado a Jesús como su Señor y como su Salvador. En el momento del bautismo acepté la justificación que el Señor nos da, la justicia de Cristo, el perdón de mis pecados,
No es el certificado de buena conducta, pastor, que a veces malinterpretamos. Creemos que no, yo voy a bautizar cuando sea bueno, voy a bautizar cuando haya dejado las mujeres que tengo, cuando haya dejado de pecar. ¿Qué concepto tan equivocado tenemos del bautismo? El bautismo apenas es el primer paso, es el haber aceptado la adopción, ¿no es cierto?, para ser llamado hijo de Dios. Sí, muchos creen que el bautismo es la graduación, el bautismo es la inscripción apenas a una nueva vida en Cristo Jesús, y entonces nos entregamos en sus manos para que Él transforme nuestras vidas, ¿no? Pastor, se ha dicho, Gálatas 4:4 es algo bien importante, como decía el pastor, mas venido el cumplimiento del tiempo, ¿no? Venido el cumplimiento del tiempo. Es decir, ese versículo nos dice que Dios está atento a lo que sucede en este mundo. No es un Dios como creen los deístas, ¿no? Yo hice el mundo, lo eché a andar y a ver qué la pasa. Maquinaria de un reloj, ahí hacen, ¿no? No, dice, mas venido el cumplimiento del tiempo. Es decir, Dios lleva los tiempos. Dios es el Señor de los tiempos y Él sabe cuándo van a suceder las cosas exactamente cuando más se necesitan. Cuando Cristo vino, era el momento más necesitado para el ser humano, para el mundo. La lección nos habla acerca de las ventajas que tenía en ese tiempo el mundo. Se gozaba de la paz romana, ¿no? Entonces, Roma gobernaba todo el mundo y entonces todo estaba tranquilo. Si había alguna insurrección por allá, los ejércitos romanos iban inmediatamente y aplacaban a todos. Había paz, había un idioma en común, se hablaba el griego, ¿verdad? Los medios para transportarse eran favorables, había una cultura en común, pero también había una necesidad espiritual de todo el mundo en general. Había filosofías que en vez de acercarse al verdadero Dios, los alejaban, religiones pervertidas, idólatras, ¿no? Y el pueblo que tenía la ley de Dios, pues estaban bajo esa ley, creyendo que guardándola se iban a salvar. Tenían tradiciones, la ley se había convertido en una carga, ¿sí? Así que entonces espiritualmente también era el tiempo exacto para que el Señor Jesús viniera. Por eso dice Gálatas 4:4, más venido el cumplimiento del tiempo. Dios sabe todo exactamente cuándo ha de suceder, y cuando el Dios en su infinita sabiduría vio que era el momento adecuado, vino el Señor Jesús, ¿sí? Así que Gálatas 4:4 nos enseña eso, y más, además también el Señor Jesús ya lo había dicho, nuestro Dios ya lo había dicho en la profecía de Daniel 9:24 al 27. Así que, venido el cumplimiento del tiempo, que la profecía también señalaba, Cristo Jesús vino. En los designios divinos no hay ni apresuramientos ni demoras, todo es exacto. Y en una situación espiritual tan oscura, pastor, que incluso la gente no le aceptó como el Mesías, ¿no? La gente no pudo aceptarle, no pudo visualizar que era el Mesías prometido, porque estaban tan cerrados en sus cumplimientos de leyes que se olvidaron de lo más importante. Así es. Tristemente, pastor Armando. Sí, cuando Jesús vino hubo un cambio relacional, ¿no? Creo que Gálatas 3:25 y 26, ahí lo menciona el apóstol Pablo, ¿no? Dice, pero venida la fe, es decir, refiriéndose a Cristo Jesús, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, viene nuestro Señor Jesucristo, estábamos bajo pecado, en una situación difícil, pero viene Jesús y nuestra relación cambia, ¿verdad? Jesús hace eso, ¿no? En el versículo 26 que acabo de leer, el apóstol Pablo da un paso muy, muy grande, ¿verdad? Cuando él dice que todos llegamos a ser hijos de Dios, ¿no? Entonces, él, recordamos que está tratando lo que sucedió con Pedro, ¿verdad? Allá cuando estaba en la mesa y se paró, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo, cuando dice que todos somos hijos de Dios, él vuelve a decir eso, él lo reafirma, él lo confirma y da un paso importante sobre eso, ¿no? Porque aquí hay una idea
muy radical en contra de la mentalidad judía, ¿verdad? Los judíos pensaban que ellos eran el pueblo de Dios, que eran los depositarios de la ley y los depositarios de la salvación, que bueno, de alguna manera pues eso era cierto, pero entonces viene Jesús y cambia todo, ¿no? Y entonces los judíos decían, bueno, pues si tú te quieres salvar, pues tienes que ser hijo de Abraham, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, bueno, si tú aceptas a Jesucristo, tú llegas a ser hijo de Abraham, ¿verdad? Entonces vemos que el apóstol Pablo está atacando todos esos pensamientos de los judaizantes, ¿verdad? Que llegaban con los Gálatas y con todas las demás iglesias y decían, ¿sabes qué? Si tú te quieres salvar, si tú quieres ser hijo verdadero de Dios, tú te tienes que circuncidar. Pero entonces el apóstol Pablo, en los versículos 25 y 26 de Gálatas 3, dice, bueno, todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y entonces es un paso muy importante que el apóstol Pablo establece y que después a lo largo del capítulo 4 y más adelante va a continuar defendiendo y ampliando. Y ahora el bautismo, Pastor Isidro, es la puerta de entrada, donde ahora ya no hay diferencia entre judío, entre no judío, entre esclavo, libre, varón o mujer, todos somos uno en Cristo. Así es, porque toda persona que confiesa su fe en Jesús, no importa el estatus académico, no importa el estatus social, no importa el género, toda persona para poder ser salva necesita aceptar a Jesús como Salvador personal. Y ahora dice el apóstol, por eso es que ese cambio tan interesante, si yo lo acepto, si soy un varón me convierto en hijo de Dios, si es una mujer se convierte en hija de Dios. Un cambio completo. Antes éramos hijos de ira, dice el mismo apóstol Pablo en otro de sus libros. Éramos los hijos de la ira, de la condenación. Cometíamos pecados. Y entonces, al cometer pecado, bueno, estamos fuera de los alcances de la gracia divina, porque nos gustaba, nos enteramos de la salvación, aceptamos el asunto, como lo habían aceptado los Gálatas. Y entonces ellos, dice Pablo, ustedes se convirtieron en nuevas criaturas. Ustedes se convirtieron en nuevas criaturas, son nuevas criaturas, son hijos de Dios. No pueden olvidar que sean hijos de Dios, porque lo son, han cambiado de estatus. Ya no tienes por qué avergonzarte de lo que eres. Antes pudiste haber sido ladrón, asesino, borracho, maldiciente, lo que quieras pudiste haberlo sido. Ya no te puedes... Ya no eres eso, pues ya no te debe dar vergüenza, porque ahora eres un hijo de Dios, tienes un reconocimiento del cielo hacia tu persona. Amén. Y Dios hizo todo para que eso se cumpliera. ¿Cómo? Pues envió a su Hijo para que muriera en sustitución tuya. Así que Él sustituyó lo que tú deberías sufrir para que tú goces lo que Él dejó de gozar. Digo que ahora está gozando, pero que Él dejó de gozar en su momento, toda la alabanza de los ángeles, que nosotros no vamos a disfrutar, sí, pero vamos a disfrutar de las riquezas celestiales, el estar con Él. Por ejemplo, Jesús, al dejar al Padre, pues dejó la presencia también del todo, pero nosotros vamos a disfrutarlo. Pero se nos olvida a veces, como a los Gálatas, de que somos personas que antes vivíamos totalmente fuera del alcance del alcance divino, no porque Dios no nos quisiera alcanzar, sino porque nosotros estábamos totalmente fuera, porque la salvación del Señor Jesucristo en San Juan capítulo 4 dice, bueno, es que la salvación sí viene de los judíos, le dijo a la mujer samaritana, pero los judíos la encerraron tanto que no la querían compartir. Ahora viene el Señor Jesucristo, la salvación es para todos. Por eso es que Pablo dice, ya no hay hombre, ya no hay mujer, no hay varón, no hay libre, no hay esclavo, no hay nada, todos son uno en Cristo Jesús. Es decir, los esclavos son libres. Oye, pero siguen siendo esclavos, sí, pero son libres ahora porque entendieron que ahora van a rendir un servicio. Qué tremendo, qué cosa tremenda hace el Señor. Lo mismo hace Dios con el varón. Bueno, el varón ahora va a tratar a su esposa, si es casado, diferente. ¿Por qué? Porque Dios le cambió la manera de pensar. La esposa va a ser distinta también. Los hijos van a ser transformados. Son hijos de Dios. Si el esposo viviera como hijo de Dios, si la esposa viviera como hijo de Dios, si los hijos vivieran como hijos de Dios, si todos los que estamos aquí viviéramos como hijos de Dios, seríamos personas totalmente diferentes quizá de lo que somos.
Y tristemente a veces nos olvidamos de eso, y con eso vamos a continuar en el segundo segmento. Vamos a regresar, lección número 8, de esclavos a herederos. En un momento regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 8 de esclavos a herederos. Ya analizamos el primer punto, que es el cambio de estatus, lo que el Señor hace por nosotros cuando le aceptamos en el corazón y entregamos nuestra vida a través del bautismo. Se acaban las diferencias, somos uno en Cristo. Pero ahora viene el segundo punto, que es un punto muy importante de regreso a la esclavitud. Pastores, definitivamente un punto que a veces nos cuesta trabajo entender. El mismo Pablo le habló fuertemente otra vez a los Gálatas. De hecho, sintió como que su trabajo había sido en vano, porque ya son libres en Cristo, han sido adoptados, ahora son hijos de Dios, pero ahora quieren volver otra vez a los rudimentos del mundo. Sí, la lección lo maneja de una manera muy interesante, de hecho, lo que significa esto de los rudimentos del mundo a donde los Gálatas quieren regresar, porque el apóstol Pablo utiliza una analogía muy interesante, la del mayordomo, y dice, muy bien, un niño recibe la herencia, pero no la disfruta hasta que llega a la mayoría de edad. Mientras tanto, el mayordomo es el que se encarga de todo el asunto. Entonces, al hablar aquí de los rudimentos, como dice el versículo 3, así que nosotros cuando éramos niños éramos siervos bajo los rudimentos. Es decir, no entendíamos muchas de las cosas que estaban sucediendo, y la ley por eso tenía que venir y decirnos lo que teníamos que hacer, lo que teníamos que hacer, lo que teníamos que hacer. Dice Pablo, cuando vas siendo adulto, como ya lo entendiste, ya lo aceptaste, ya lo asimilaste, ya lo estás viviendo, parece que ya no es tan necesario, pues. Pero aquí lo que dice Pablo, dice la lección de una manera muy sobresaliente, dice, de ser así, Pablo está diciendo que el periodo del Antiguo Testamento con sus leyes y sacrificios era meramente un evangelio elemental que esbozaba las bases de la salvación. Es decir, lo básico se esbozaba allí. Por lo tanto, por más importantes e instructivas que fueran las leyes ceremoniales para Israel, solamente eran una sombra de lo que habría de venir. Nunca tuvieron la intención de ocupar el lugar de Cristo. O sea, la práctica, como vamos a ver dentro de un instante, de aquellos días especiales que había que guardar, de aquellas fiestas especiales que había que hacer, y que todo señalaba al Señor Jesucristo, dice Pablo, ¿cómo es que otra vez lo están repitiendo? Es más, ustedes nunca lo hicieron. Porque recordemos, son cristianos gentiles. Nunca lo hicieron y no se ponen a hacerlo. No, pues ustedes sí están peor, dice Pablo, porque han regresado es más, nunca lo hicieron y ahora están regresando, instruidos por otros, a hacer lo que no se debe hacer, porque eso yo no se los enseñé, y ustedes están regresando a hacer lo que eran antes. Antes eran esclavos del pecado, ahora son esclavos de leyes, de ceremonias, de rituales. ¿Cuál es la diferencia? Sigue siendo esclavo y la salvación queda fuera de ti. Y sigue quedando la persona sin gozo y sin alegría. Así es, sí, sigue quedando con un peso de prohibiciones, o se quita el gozo. Y es posible que inclusive aun cuando realizara todas esas ceremonias y actividades, quedara al final exactamente igual. ¿Por qué? Porque la salvación solamente se encuentra en el Señor Jesucristo, la satisfacción solamente se encuentra en Él. Sí, pastor, cuando ellos preferían el camino de guardar los rudimentos de la ley del Antiguo Testamento, estaban rechazando el plan de salvación que Dios había establecido. Estaban rechazando a Cristo, ¿no? Ya hemos dicho que cuando aceptamos a Cristo pasamos de esclavos a herederos, a hijos. ¿Por qué era tan profundo su pecado? ¿Sí? Porque el que vino a salvarnos, dice Gálatas 4:4, dice que Dios no envió un mensajero, envió a su Hijo. Dios vino Él mismo para salvarnos. ¿Sí? Juan 1 y luego el 14 dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios vino acá. ¿Sí? Y luego dice Gálatas 4:4 que nació de una mujer. Fue totalmente Dios y fue totalmente hombre.
¿sí? Así que entonces Dios tuvo que hacerse semejante a nosotros, como tomó nuestra humanidad y murió por nosotros, y así de esa manera sí calificó para ser nuestro Salvador. Y cuando los Gálatas y cualquier otro que busca guardar la ley, cualquier ley para salvarse, está negando todo eso, ¿sí? Está negando al Dios que vino a morir por nosotros. Esa es la grandeza del pecado, la magnitud del pecado. Estoy haciendo a un lado el plan de Dios, estoy haciendo a un lado Dios. Estoy rechazando al Cordero de Dios para regresar al Cordero. Exacto. Al Cordero, al animalito. Y dicen los rudimentos, como se decía, ¿no? Era el ABC de la salvación, era el evangelio elemental, nada más. O sea, todo señalaba a Cristo, que es lo perfecto. Por ejemplo, las ofrendas eran animales. ¿Cómo se va a comparar la sangre de un animal con la sangre de Dios? Jamás, ¿no? Así que entonces ellos preferían la sangre de los corderos, ¿verdad?, que la sangre de Cristo. Los animales se tenían que estar matando constantemente. Cristo murió una sola vez y para siempre. El sacerdote se tenía que purificar para hacer eso. Cristo es perfecto. Todo eso lo estaban rechazando. Y querían volver a los rudimentos que antes conocían, ¿no? Y lo peor es que Pablo no se los había enseñado así. Ya estaban en el camino, ya eran herederos. Pero vienen otros que los quieren esclavizar y dicen, tienen que practicar todos estos ritos y todas estas ceremonias. Y ellos preferían hacer eso que solamente confiar en Cristo Jesús. De ahí la grandeza del pecado, de ahí la magnitud del pecado que estaban cometiendo los Gálatas. Correcto, una situación bastante complicada. Por eso el mismo Pablo menciona allí en la epístola, Pastor Julio, que se siente incluso como decepcionado, se siente él como que su trabajo fue en vano, fue inútil, ¿verdad? Porque si ellos están rechazando la salvación en Cristo, regresando a esas viejas prácticas, él dice, ya no tengo nada que hacer con ustedes. Sí, es como cuando nosotros estamos con alguien, ¿no? Y le damos algún estudio bíblico, etcétera, y de repente regresa a lo que creía antes, ¿no? Pues nos sentimos decepcionados. El apóstol Pablo, aquí en el capítulo 4, después de que en el versículo 9 del capítulo 3 nos deja el estatus en el que el Señor nos lleva, que es un estatus muy elevado, entonces él usa la figura de este hombre que le da la herencia al hijo, ¿no? Y bueno, el hijo, mientras es menor de edad, no puede disponer de la herencia, necesita de alguien que lo administre. Y nos dice la lección y nos dice muy bien que es un poquito superior al esclavo, ¿no? Pero todavía no es el heredero. Entonces, lo que está queriendo decir el apóstol Pablo con esto es que, bueno, si ustedes ya son hijos de Abraham, si ya recibieron la promesa, si ya están en un estatus muy elevado, ¿por qué quieren regresar al estatus de un esclavo? ¿Verdad? Entonces, el apóstol Pablo, para lograr esto, que ve un peligro, ¿no? O que está viendo cómo los Gálatas están regresando, él presenta su argumento en dos partes, ¿verdad? La primera parte está en los versículos del 1 al 7 de Gálatas 4, en donde él hace una recapitulación de los versículos 23 al 29 de Gálatas, ¿verdad? Y entonces, en esos versículos 23 al 29, dice que las personas cambiaron de estar bajo la ley al ser hijos plenos de Dios y herederos de la promesa. Ustedes estaban así, bajo la ley, pero con Jesús ahora son hijos de la promesa. Y eso él lo recapitula en los versículos 1 al 7. Y entonces, la segunda parte, de los versículos 8 al 11, dice él, ¿y por qué se devuelven a los rudimentos débiles del mundo? ¿Verdad? Y dice, ustedes vivían antes de su conversión en eso, como la ilustración que tú pusiste, ¿verdad? De los pequeñitos que son adoptados,
¿Cómo es posible que con tanto amor, con tanta comodidad, con todo lo que se les da, quisieran regresar a donde estaban? Eso es algo inconcebible. Entonces el apóstol Pablo dice, pero eso no es posible, ¿verdad? ¿Por qué están haciendo eso? Entonces, por eso es que dice, como dice el pastor Abraham, pues ya no tengo nada que hacer, ¿verdad? O como lo dices tú. Así que vemos aquí que el apóstol Pablo usa argumentos muy interesantes para hacer recapacitar a la iglesia de Galacia, ¿verdad? Para que ellos se den cuenta de todo lo que están perdiendo a cambio de lo que quieren estar ellos ahora. Pastor Isidro, hemos hablado mucho de los Gálatas. Hablemos de nosotros hoy. Porque ya los Gálatas, nosotros ahora no estaremos cayendo en el mismo error, pastor. Sí, yo iba a usar un término ahorita que estaba justamente mencionando esto. En psicología se hablan de los famosos mecanismos de defensa que a veces utilizamos los seres humanos para sobrevivir, se dice, ¿no? Por eso son mecanismos de defensa. Pero hay unos que son positivos y otros que son negativos, y la mayoría son negativos. Pero hay uno muy interesante que se llama regresión. La regresión es cuando un adulto de pronto se empieza a comportar como niño, y se comporta como niño de tal manera que los demás adultos se le quedan viendo y dicen, oye, ¿y este que está portando como escuinclito qué? Pues ya está grandote, ¿no? Pablo es lo que le está diciendo, le dice, miren, ustedes quieren tener una regresión espiritual, o han tenido una regresión espiritual, ya debieron ser personas que maduraron, que comprendieron, que entendieron. Oigan, y en lugar de eso, quieren regresar, es decir, quieren tener una regresión espiritual, pero una regresión espiritual tiene un problema, dice Pablo, porque la regresión espiritual es dejar al Salvador para empezar a practicar aquello que señalaba al Salvador. El ABC. ¿Cómo puede ser que tengas una regresión así? O sea, ¿cómo lo puedes tener? Ya entendiste quién es el que cumplió todo eso y quieres regresar a que algo está mal, por eso es que él les menciona que no pueden seguirse comportando de esa manera tan simple, o sea, no puedes vivir una vida pensando en salvación por obras cuando entendiste el concepto de justificación por la fe. Recuerden, los Gálatas es lo que está tratando Pablo. Pablo dice, un día conocieron la justificación por la fe y quieren regresar a justificación por las obras. Esos son rudimentos. Y nos puede pasar a nosotros, sí, sobre todo aquellos que no nacimos en la iglesia, inclusive aquellos que nacieron en la iglesia que piensan que por hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas pueden salvarse. Hago obra misionera, desarrollo cargos, cuántas cosas no hago, pues yo que debería ya ser salvo, ¿no? Sí, pensamos que todo eso nos van dando algo meritorio, puntos para el cielo, a ver cuántos tengo, y lo llegamos a ver como un asunto casi sacramental, y no tiene nada que ver, o sea, nosotros no lo vemos así, y es lo que dice Pablo. Lo más excelso que alcanzaste es el conocimiento de la justificación por la fe. Eres justificado por Cristo Jesús, nada más sin las obras de la ley. Y cuando hablamos aquí de las obras, son todo eso que estaba prefigurado hacia el Señor Jesucristo. Y ahora dice, ¿pero quieres regresar a eso? ¿Quieres regresar a todo eso? Es decir, hubo un tiempo cuando no conocías al Señor Jesucristo que te salvabas quizá por obras, porque tratabas de salvarte por las obras, haciendo todo lo que conocías en donde estabas. Hoy quieres otra vez regresar a lo mismo. Por eso es que, ¿quieres seguir viviendo como esclavo cuando ya eres libre? No seas esclavo, dice Pablo. Vive como una persona libre. Y por eso es que Pablo lo presenta de una manera tan interesante. Y la siguiente parte que veremos es justamente cómo es que una persona libre debiese entender el Evangelio. Pablo le está hablando a dos tipos de personas. A judíos que confiaban en la ley para salvarse. ¿Cómo es posible que ustedes quieran regresar a guardar una ley que no salva, ¿sí? Buscando salvación? No es posible, no lo entiendo, dice Pablo. Pero pobres gentiles, dice el versículo 8, en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses.
¿Ok? Jesús los liberó de eso, de la idolatría. Pero ahora vienen otros y les dicen, vengan, vamos a guardar la ley para salvarnos. Pobres, eran esclavos y ahora van a ser otra vez esclavos. Ya no de dioses, ahora de una ley que no salva. Los gentiles estaban atados ahí a la esclavitud, ¿no? Así es, ¿no? A mí me gustaría decir algo que viene en la lección que aclare el asunto de la ley, porque algunos interpretan que cuando el apóstol Pablo habla de esto, se refiere a los 10 mandamientos inclusive, ¿verdad? Sin embargo, en Colosenses 2, 16 y 17, vemos que algo que es interesante, que ya de alguna manera se tocó así muy levemente, que dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Y entonces hay gente que dice, miren, aquí el apóstol Pablo está hablando. Habla de los sábados. Sin embargo, el versículo 17 aclara mucho, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, Pablo cuando dice todo lo que es sombra de lo que ha de venir, se refiere lógicamente y directamente a la ley ceremonial que apuntaba a que vendría Cristo Jesús. Y entonces este pasaje es clave, es muy importante para decir que todos los animalitos que decían, todas esas fiestas que apuntaban al Mesías, pues se cumplieron con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Claro que sí. Pues vamos a regresar a la última parte, que es justamente adoptados y herederos. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento continuamos.
Llegamos a la última parte de esta lección, número 8, de esclavos a herederos. Y justamente en la introducción mencionábamos a estos muchachos que son adoptados, que son tratados con amor, con dignidad, con valor, y que de repente se olvidan de esa gente que les dio amor y quieren regresar, quieren saber quiénes son sus padres biológicos, y hasta algunos de ellos quieren regresar a vivir con esos padres que los rechazaron y los abandonaron. Y se olvidan de esta gente, de esta familia, que los trató con amor y dignidad. Justamente de eso habla la lección en ese tercer segmento. Pablo le está diciendo a los Gálatas, no se olviden, y a nosotros también, no se olviden quiénes son, no se olviden quién es su Dios, no se olviden cómo ese Dios los adoptó y cómo los ha tratado con amor, con bondad, con respeto y con cariño. Pastor Isidro. De hecho, recuerden que la transformación o el ser adoptado también trae consigo una herencia. Toda persona que es adoptada se convierte en hijo. Dice las Sagradas Escrituras, Dios nos adoptó y nos convirtió en hijos. Ahora nos podemos acercar a Él con toda la confianza, podemos llegar a sus pies, podemos acercarnos sabiendo que está disponible para nosotros en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Eso es lo que nosotros debiésemos entender por el privilegio. Me parece que a veces nos pasa, como está registrado en Éxodo 16, que es una buena sección allí, nos pasa, yo creo que como al pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto. El pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto, sale de Egipto, había visto milagros. ¿Okay? 11 milagros, 10 plagas, muchos milagros. Y además de eso había visto el milagro del sostén de Dios mientras iban en el desierto, porque es cierto, no llevaban tanto tiempo, pero en la noche, columna de fuego para que no tuvieran frío. En el día, columna de nube para que no tuvieran calor. O sea, viendo el milagro todo el tiempo. Pero cuando uno llega ya, cuando se enfrentan a los primeros problemas, y eso es lo que Pablo está tratando de decirle a los Gálatas, ¿tienen un problema? Pues sí tienen un problema, dice las Sagradas Escrituras. Capítulo 14. ¿Tienen problemas? Sí tienen unos problemas, bastante serios, porque ahora están encerrados ahí, vienen los egipcios detrás, y entonces, cuando ellos ven ese problema, que vienen los egipcios para matarlos, está el Mar Rojo de un lado, está el desierto del otro lado, montañas de otro lado, o sea, parece que no hay ningún espacio para dónde ir, y ellos entonces, parece que nosotros decimos lo mismo que dijeron aquellos en aquellos días, versículo 11, dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto, ¿por qué nos sacaste a morir en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros a sacarnos de Egipto? ¿No es esto que te hablamos en Egipto? Déjanos servir a los egipcios, que es mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Es decir, somos esclavos, queremos seguir siendo esclavos, nos fascina ser esclavos. Es ahí donde no se entiende. Porque ya eran hijos de Dios. Es lo difícil de entender conmigo. Ya estaban en las manos seguras. Está en las manos de Dios, no te va a dejar, hombre, ya viste tantas cosas. El que les da el maná, el que les da el agua. Y ahora, con nosotros, ¿no será que puede pasar conmigo de manera específica o con alguna otra persona? Dios me ha sacado, me ha adoptado, y que de pronto yo todavía diga, Señor, pero era tan bonito cuando estaba yo allá. Que no se me olvide quién soy. Ya no soy un hijo de cualquiera. Soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que dice Pablo, puedo acercarme con toda la confianza y decir, Abba Padre. No se me debe olvidar quién soy. Porque cuando se me olvida quién soy, es posible que vuelva a los rudimentos otra vez. Ingratitud, en toda la extensión de la palabra. La adopción garantiza muchos privilegios, ¿no? Ya mencionó algunos el pastor, con la historia de Israel en el desierto. El hijo adoptado es un hijo verdadero. ¿Sí? Llega a ser hijo de los padres adoptivos, ¿no? Es un hijo verdadero. Dios nos rescató, nos compró, nos adoptó y somos hijos de Dios por su gracia, porque Él nos escogió y nos hace sus herederos. Además, atiende nuestras necesidades. Como padre adoptivo, va a atender todas nuestras necesidades. Entonces ahora, como hijos adoptivos, podemos decir,
Él es mi Padre, nada me faltará. Todo lo suple, todo nos da. Dice aquí que también el hijo adoptivo no puede ser repudiado. Es decir, te adopté, pero no, ahora ya no, ahora te boto de la casa. No. Tenemos seguridad de adopción y de pertenencia en Cristo Jesús. Somos de Él, ¿no? Además, dice que no puede ser reducido a la esclavitud. Es mi hijo, dice Dios. ¿Cómo voy a dejarlo que sea un esclavo? Entonces nos da todas las garantías y todos los privilegios de un hijo verdadero. Los padres no pueden, los padres originales no lo pueden reclamar. Puede venir Satanás porque éramos hijos de ira y puede venir a reclamarnos. Yo ya lo adopté, tú ya no eres su padre, ahora soy yo, ¿sí? Somos propiedad de Dios. Y la adopción establece el derecho a la herencia. Amén. Si somos adoptados, tenemos derecho a la herencia. ¿Y qué herencia nos ofrece Dios? Pues la vida eterna con Él. Imagínate, pastor, un niño que prácticamente vivía en la calle, ¿no? Y es adoptado por un hombre rico, ¿no? Por el Rey de Reyes. Imagínate que viene la herencia, ¿no? De ese muchachito, y que la herencia sea... Pues eso es lo que nos pasó a nosotros. Es que no lo merecemos, no merecemos en ningún momento todo eso, pero Dios nos da por gracia. Bendito sea su nombre. Así es. Y esa gracia que menciona el pastor viene cuando nosotros aceptamos a Jesucristo. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que aquí vemos el maravilloso amor de Dios para nosotros, ¿verdad? Cómo es que nosotros, siendo pecadores, estando en el lodo del pecado, Él se fija en nosotros y nos adopta como sus hijos, ¿verdad? Pero lo más triste es que ya habíamos pensado que cómo es que siendo adoptados todavía queremos regresar, ¿no? a lo que estábamos antes. Pero yo veo aquí el grande amor de Dios, ¿no? Que es un Dios de amor y que las cosas que Él nos ofrece tan maravillosas no son difíciles de alcanzar, ¿verdad? Algunas veces pensamos que es muy difícil, muy complicado, que cómo hay que servir a Dios, pero no. Cuando yo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal, soy adoptado. Y todas las bendiciones, todo lo que Dios tiene para mí, ahí está. Me lo da, me lo ofrece, porque acepté a Jesucristo como mi Salvador personal. Y nuestra fidelidad debería ser solamente el resultado de nuestra gratitud a lo que Él ya nos dio. Deberíamos vivir agradecidos, solamente eso. Claro, es justamente nos debiésemos sentir tan bien de saber quiénes somos que lo debiésemos proclamar a medio mundo. Así es. O sea, debiésemos decirle a otro, espérate, yo no soy cualquiera. Oye, pero ve cómo vienes, pues puedes venir como quieras, pero yo soy hijo de Dios. Tú dile a ver de quién decide ser hijo, ¿no? Pero a mí Dios me adoptó. Y como Dios me adoptó, me pidió un estilo de vida, pues me centro en ese estilo de vida. No me pidió nada más que eso, me dijo que creyera en el Señor Jesucristo y que podía ser salvo. Y eso es justamente a veces el peligro de que venga alguien, nos hable y nos diga que hay otra cosa que hacer y la empecemos a hacer y dejemos de disfrutar nuestra relación con Dios, esa relación de padre e hijo que es tan cercana como justamente la presenta aquí las Sagradas Escrituras de manera específica en el libro de Gálatas, ¿no? Esa relación de un hijo que celebra que su padre lo haya adoptado y que no le interese regresar a una vida que había sido una vida de esclavo. Porque la adopción lleva libertad. Es decir, el padre me saca de ahí donde estaba yo en el orfanato, me saca del orfanato y me dice, hijo, esta es la casa, disfruta de todo lo que quieras. Y por eso es que el Hijo de Dios empieza a disfrutar de un estilo de vida distinto. Deja la bebida, así que tiene menos riesgos de algunas enfermedades que puedan dañar su hígado, sus riñones, etc. Deja de andar codiciando la mujer de su prójimo y deja de ser libre de que alguien venga y le dé una tunda, si es que es algo nada más que le da, pues
puede ser que encuentre uno de esos terribles y casi lo mate. Es decir, ahora te libra, porque empiezas a disfrutar desde aquí lo que vamos a disfrutar allá, una vida diferente, una vida distinta. Y un día, como somos herederos, dice justamente en las Sagradas Escrituras aquí en el libro de Gálatas, si somos hijos, ¿verdad? Porque ese es el gran asunto que estamos viendo en este momento, y este texto quisiera leerlo de aquí de Gálatas, capítulo 4 y el versículo 7 otra vez, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es decir, Dios tiene una herencia para nosotros. Yo puedo, como hijo de Él, estar donde Él está. Es decir, lo que llamamos el ya y el todavía no. Empiezo a disfrutar desde aquí, todavía no en plenitud, pero cuando Él venga, como soy su hijo, voy a disfrutar de todas las bendiciones. La más grande es estar donde Él está, disfrutar de su presencia. Todo eso tiene que ver con la herencia. Herencia celestial. Y eso es lo que se nos olvida, pues. Cuando se me olvida quién soy, se me olvida hasta lo que viene por delante. No, lo que viene por delante es más grande de lo que tenemos ahorita. Amén. Pues hemos llegado al final de nuestra lección, esta lección hermosa de esclavos herederos. Vamos a despedirnos con palabras finales de todos los que componemos esta mesa de diálogo. Comenzamos con el pastor Abraham. Sí, pastor. Bendito sea el que nos adoptó. Dios es nuestro Padre. No lo debemos de dudar. Él ofreció a su Hijo, ¿verdad?, para que nosotros podamos ser adoptados en el reino de los cielos. Y si somos hijos de Dios, entonces Dios, como un Padre bueno y misericordioso, quiere lo mejor para nosotros. ¿Sí? Por eso nos da su ley, para que vivamos conforme a los requerimientos de los que han sido salvos en Cristo Jesús, y además la ley nos protege, ¿sí? La ley es un cerco de amor que Dios nos pone para que no nos desbalaguemos en el pecado, sino que continuemos siempre pegados a Él en una relación de amor. Amén. Gracias porque somos adoptados. Amén. Pastor Julio Díaz. Todas esas misericordias y amor de Dios tenemos que atesorarlas, valorar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, y que nunca se nos olvide que lo mejor lo quiere Dios para nosotros, porque somos sus hijos. Amén. Gracias al Señor. Pastor Isidro. Yo nada más invitaría a cada uno de los hermanos para que pidamos a Dios que nos ayude a vivir como sus hijos mientras estamos en esta tierra, y que un día cuando Él venga, hermanos, nos lleve a casa reconociéndonos como sus hijos, diciéndonos: hijo, bienvenido a casa, aquí en la patria celestial. Disfruta conmigo, con el Hijo y con el Espíritu Santo por toda la eternidad. Amén. He visto las dos caras de la moneda. Hijos que se rebelan contra sus padres adoptivos, pero también hijos que viven agradecidos con sus padres adoptivos y les hacen vivir vidas felices. Dios permita que podamos vivir agradecidos y fieles a nuestro Dios, sabiendo que Él nos dio lo mejor, la salvación, su amor y su bondad. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima, y las esperamos en la siguiente lección número 9. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones.